Jesucristo, quien fue, quien es y quien muy pronto volverá. Muy buenas tardes, amados hermanos en Cristo Jesús. Muy buenas tardes a ustedes, amigos, que nos siguen por medio del Messenger a través del WhatsApp. Ahora estamos en las plataformas Facebook, Skype y la plataforma YouTube bajo el nombre de Jorge Diosa y el hermano Marvin de Jesús. Y oramos que bajo la inspiración del glorioso Espíritu Santo de Yahweh Dios, que es el Consolador, el Espíritu de verdad, el único vicario, el aliento del Cristo de poder. Estos mensajes exhorten, consuelen, pero sobre todo edifiquen nuestras vidas. Y estamos bajo el tema Él, nuestro Dios, Yahweh, nuestro Señor Jesucristo, Yahshua HaMashiach, da fuerzas, ha alcanzado. Vamos a la cita que encontramos en el libro de Filipenses, el capítulo 4, el versículo 13. Todo lo puedo en Cristo. Todo, absolutamente todo, tú lo puedes en Cristo que te fortalece. Pablo, amados hermanos, el apóstol, estaba contento porque pudo ver la vida desde la perspectiva de Dios. Se concentró en lo que se suponía que debía hacer, no en lo que sintió que debía de tener. A veces para muchas personas es más importante el tener que el hacer. Este hombre tenía sus prioridades definidas y estaba agradecido por cada cosa que Dios le había dado. Él buscaba primeramente lo espiritual, el reino de Dios y su justicia. Él sabía que las añadiduras venían en camino. Pablo, amado, se había despegado, se había desprendido de las cosas materiales. Yo lo llamo cosas no esenciales. Alguna vez le dije a alguien, ¿sabe algo? Entre más cosas tiene un hombre, se carga más preocupaciones encima. Les decía que Pablo se había despegado, desprendido de lo material a fin de poder concentrarse en la eternidad, en lo espiritual. Casi siempre el deseo de más o mejores posesiones es en realidad un anhelo pasajero, vehemente, de llenar un espacio vacío en nuestras vidas. Permíteme te hago una pregunta. ¿A qué te sientes atraído cuando sientes un vacío interior? Hay personas que llenan este vacío con comida,
otros con vanidad. Hay personas que pretenden llenar el vacío del alma con cosas materiales. ¿Cómo en realidad entonces puedes hallar una verdadera satisfacción? La respuesta radica en la forma como tú estás viendo tu existir, tu perspectiva. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Y cuál es tu fuente de poder? Podemos en realidad hacer todo. El poder que recibimos en nuestra unión con Cristo es suficiente para hacer su voluntad y enfrentar los desafíos que surgen al comprometernos con la voluntad de Dios. Pastor, pero es que no es fácil, es muy difícil. La vida cristiana no es como me la pintaron. Amados, el Señor nunca le ha prometido a ninguno de sus discípulos que esto va a ser fácil, que esto va a ser color de rosas. Es más, les dijo: si alguno de ustedes quiere ser mi verdadero discípulo, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. El camino a la gloria es una cruz. Si quieres ser glorificado, primero, amado, hemos de ser crucificados. Alabanzas al Señor y a su nombre, gloria. Él no nos concede habilidades superhumanas para lograr cualquier cosa que podamos imaginar sin prestar atención a sus intereses. En la medida que contendamos por la fe, enfrentaremos problemas, presiones, persecuciones y muchas pruebas. Cuando esto acontezca en tu vida, entonces pídele al Señor que te fortalezca. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero el poder de Dios y su fuerza nunca disminuye. Nunca está demasiado cansado ni ocupado para ayudarnos o escucharnos. Su fuerza es nuestra fuente de fortaleza. De tal manera que cuando sintamos que todo en la vida nos aplasta, vence nuestra fe y no podamos dar un paso más cuando todo parezca perdido, cuando se pierda aún la esperanza. Recordemos que podemos clamar a Dios para que renueve nuestras fuerzas. Jeremías, el capítulo 33, el versículo 3 y el versículo 6. Alabanzas al Señor y a su nombre, gloria. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Sabe qué dice el versículo 6? Les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré
abundancia de paz y de verdad. Dios, amados hermanos, amigos, le aseguró a Jeremías y nos asegura a la iglesia de Jesucristo que en momentos de angustia, de incertidumbre, de fatiga, de cansancio espiritual, solo tenemos que clamar a Dios con corazones sinceros y Él estará presto en contestarnos. Pero debemos pedir con fe, con convicción, con certeza, que Dios puede ocuparse de nuestras necesidades. ¿Sabe por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y fe mueve la mano de Dios. Ojalá usted y yo no dudemos, porque el dudar de la fe es pecado delante de Dios. Eso está en Romanos capítulo 14, versículo 23. De tal manera que cuando las fuerzas se están agotando, debemos de humillarnos. Sí, humíllate. En primera de Pedro capítulo 5, los versículos 6, 7 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Yahweh, y Él os exaltará en su debido tiempo. El que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado. Cuando las fuerzas se están agotando, debemos humillarnos delante de Dios, vestirnos de cilicio y, si fuere posible, entrar en ayuno, vigilia y oración. Amados, hay géneros espirituales que no salen sino con ayuno y oración. Y esto parece una locura. Pero, amados, esto echará fuera el ayuno, la vigilia, la oración, invocar el nombre de Jesucristo con fe. Echará fuera todo espíritu de incredulidad, de estrés y preocupación. Alguna vez le dije a alguien: ¿sabe algo? Entre más cosas el hombre tiene, cuanto más acumulas, tendrás más preocupaciones. Hay tres cosas que cuando tú y yo clamamos a Dios, vendrán como un bálsamo. Número 1, sanidad espiritual. Número 2, medicina. Y número 3, cura para el alma y nuestro cuerpo. Y el Señor tiene algo maravilloso adicional. Él te llenará de paz, de gozo y de verdad. La palabra de Dios nos dice que aunque estamos atribulados, no hemos entrado en una angustia de muerte. Aunque estemos en apuros, no hemos entrado en desesperación. Aunque perseguidos, no estamos desamparados. Y aunque tú y yo muchas veces nos sintamos derribados, te aseguro, no estamos destruidos. ¿Sabes por qué? Porque Él, nuestro Dios,
da fuerzas al que no tiene ningunas. Y si el día de mañana estamos vivos y nuestro Señor Jesús, el Cristo de la gloria, no ha regresado hoy en el glorioso arrebatamiento y por su iglesia, continuaremos con este extraordinario tema. Tu amigo, servidor, prisionero de nuestro Señor Jesucristo, pastor y evangelista por la gracia de Yahweh Dios, Jorge de Cristo. Y recuerden, amados hermanos y amigos, a Jesucristo, sí, a Jesucristo sea toda la gloria. El fin, te aseguro, se acerca. Jesucristo viene ya. Amén, amén y amén.